Excelente. Aquí está Arturo también. Bueno, entonces bienvenidos a esta lección número 3. La palabra crece y crece internamente en cada uno de nosotros porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. El Espíritu Santo se encarga de atestiguar en nuestros corazones y nos hace crecer cada día más en la palabra. Ese crecimiento no solamente es para nosotros, sino que eso es un crecimiento que Dios quiere que nosotros se lo demos hacia los demás. Yo creí y por lo tanto hablé, es algo que no podemos evitar. En la medida de que nosotros entendemos más y más, o sea, cuando nosotros disfrutamos nuestra gracia personal, cuando entendemos el amor de Cristo que es tan profundo para nosotros, el Espíritu Santo produce en nosotros un agradecimiento que nos lleva a llevar ese mensaje a los demás. Cuando entendemos que esto es vital y entendemos también que las personas que están allí afuera en la calle son personas preciosas para Dios, entonces también se convierten en nuestras prioridades. Nuestro amor por Dios nos mueve a tener amor por los demás. Cuando Cristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y el apóstol Pedro le dijo, sí, yo te amo, Señor, tú sabes que sí te amo. Ve, ve y apacienta, ve y guía, ve y alimenta a mis ovejas. El amor de nosotros por Dios se muestra en los demás. De esta forma sabrán que ustedes son mis discípulos, amándose los unos a los otros. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor de Cristo abunda en nosotros y ese amor en nosotros o sea, lo que Él nos da crece y produce, no hay otra forma. Entonces nosotros en la medida vamos a alimentarnos del amor de Dios y confiamos en ese amor de Dios, en esa palabra que nos va a hacer que nosotros nos va a motivar a llevar esa palabra por agradecimiento a los demás para que se siga extendiendo. Esto es algo que no lo queremos para nosotros solamente, sino que es una buena noticia tan grande que queremos compartir con todos los demás. Entonces, la, vamos a, a comenzar con una oración. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos a tu santa palabra aquí alrededor de ella. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. Gracias, Padre, por poner el Espíritu Santo en nuestros corazones, que atestigua que lo que tú dices es cierto, que nos da esa fe, que nos muestra el inconmensurable amor de tu Hijo, de ti y de tu Hijo Jesucristo, sacrificado por nosotros para nuestro perdón. Padre, ayúdanos ahora a seguir creciendo, ayúdanos a seguir disfrutando y vivir en tu amor para también dárselo a los demás, Señor. Esto es un mundo muy frío, esto es un mundo muy oscuro, donde el amor de muchos se enfría cada vez más y más y más. Permite, Padre, que nosotros seamos la luz, que brille en medio de las tinieblas y que seamos el amor que tanto hace falta. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, entonces, en el repaso del video, ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video, ¿cierto? Imagino que sí, de esta lección. Y vamos a hacer entonces algunas preguntas, no lo vamos a ver porque lo vieron, pero vamos a hacer algunas preguntas sobre ese video. ¿Qué parte de la historia revela que Pablo tomaba un papel más prominente en el trabajo durante sus viajes de misiones con Bernabé? O sea, nosotros leímos varias cosas, vimos el video y también vimos, pero ahí la Biblia muestra ¿Llevas tu regalo? Sí. claramente. Vale, con cuidado, ¿eh? Sí, muchísimas Saluda cosas. a tu mami. Sí, ya le digo. Muchas gracias. Bye. Entonces, Juan, por favor, ¿qué parte de la historia muestra que Pablo tomaba un papel más prominente? En el capítulo 13, versos 16 y 17, ahí nos indica que Pablo, ¿verdad?, empieza a tomar más, mm, o sea, él se mete más de lleno. Claro, o sea, tiene un rol más de liderazgo. O sea, vimos que esto está cambiando. Ahorita vamos a hablar un poquito más echando para atrás como Bernabé, es el líder al principio y luego las cosas empiezan a cambiar. Y vamos a ver que para bien. Y esto para nosotros es importante, porque esto es importante para nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia. La historia se repite y queremos que se repita. O sea, todos nosotros queremos hacer lo mejor posible y eso está bien. Queremos ser fieles a Dios, queremos promover el evangelio.
Pero también es cierto que asimismo como hay un nuevo hombre que quiere hacer todo esto bien, tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere vanagloriarse, que quiere tomarse el crédito. O sea, a mí me gustaría llenar la iglesia donde yo voy. ¿Por qué? Bueno, porque la quiero ver llena por el Evangelio de Cristo, pero también porque yo quiero sentirme que soy un buen pastor y que de alguna forma tuve que ver con todo eso. Y eso es parte del ego. Entonces, la primera está bien, la segunda no está bien. Nosotros queremos que Dios nos guíe y todo lo contrario, tal cual como Juan el Bautista dijo, yo quiero, este es el momento donde yo disminuyo y él crece, porque era importante que él creciera. Y en nuestros grupos, nuestra intención es formar líderes, formar gente que pueda llegar a ser cada día, como si fueran nuestros hijos, que nosotros queremos que sean mejores de lo que nunca fuimos nosotros y que nos alegramos en ese sentido. Y cedemos el paso y dejamos que las personas que tengan sus regalos que Dios les ha dado tomen los lugares que tienen que tener. O sea, aquí vemos, esta historia es muy importante porque vemos cómo cada quien toma su papel y los dos lo ejecutan perfectamente, porque no se trata de ego personal, sino se trata de lo que está en juego, que es la obra misionera, el mandato de Dios como tal. Porque es importante tomar nota de que Pablo y Bernabé concluyeron su viaje designando ancianos en cada lugar donde ellos iban, dejaban ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia muestra esto? Porque piensa que o sea, la Biblia nos recoge cosas que quiere que sepamos. Porque era importante que ellos decían, bueno, nos vamos, pero tú y tú se encargan de la obra. Para continuar con la obra evangelística. Claro, por supuesto. O sea, nuevamente la idea es porque se trata del ministerio, no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de que yo soy el único que puede proclamar la palabra, todo lo contrario. O sea, nosotros queremos que otras personas, inclusive me viene a la memoria cuando los mismos discípulos le dicen a Jesús que había unas personas que estaban hablando en su nombre. Se lo prohibimos porque no son parte de nosotros. O sea, yo no sé quiénes son estos. Vamos a prohibirles que lo hagan. Y Jesús le dice que no, déjalos porque si están hablando del reino de los cielos, nadie puede estar hablando en contra nuestra. Y aquí hay varias cosas importantes. Les voy a hablar un poco de esto también. Eh, Nosotros valoramos la palabra, por supuesto. Y la palabra lo es todo. La palabra es Dios mismo. Si nosotros tergiversamos la palabra, hacemos muchísimos daño. Estamos claros en eso. Y le pedimos a Dios nuevamente que a nosotros mismos nos mantenga dentro de la palabra. Sin embargo, cuando nosotros leemos las cartas a las 7 iglesias, vemos que hay iglesias que todas ellas son cristianas. Todas las iglesias que están allí se refieren, eran iglesias reales, pero también son arquetipos o representación de muchas iglesias de las que tenemos hoy en día. Todas son cristianas. Significa que de alguna u otra forma en cada una de ellas se predica a Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Eso es bueno, eso es importante porque eso es la marca de una iglesia cristiana. Donde el evangelio existe, ahí está la iglesia. Sin embargo, hay unas iglesias en las cuales no queremos estar, tal cual como vimos en esa carta, porque están bien comprometidas y el mismo espíritu le dice, ustedes tienen que tener cuidado porque están perdiéndolo todo y están mal. No queremos estar allí. Sin embargo, recordemos que son iglesias cristianas. Otras tienen problemas menores y mayores. A lo que voy con todo esto es que mañana, o sea, nosotros valoramos la palabra, pero mañana tenemos que darle gracias a Dios que hay grupos que están proclamando a Cristo crucificado para el perdón de los pecados, sin importar qué denominación sea. Tenemos que decirle a Dios, Señor, que tu mensaje de Cristo crucificado se extienda por cualquier sitio, que sea extendido por cualquier persona, por cualquiera de nosotros. Entonces, nuestra intención es mover el ministerio de Cristo hacia adelante y no hacer del ministerio cristiano algo que sea sobre nosotros y que nosotros seamos el centro del ministerio, como a veces suele pasar, que se crean estos grupos donde, o sea, es como un filtro y una jerarquía, que no estoy diciendo que sea mal tener una estructura, pero una jerarquía en la cual eh, es como, se trata de mí y los que están arriba tienen mayor valor que los que están abajo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere, para Dios todos son importantes. Pero bueno, el punto es, dejamos
Ellos dejaron asignadas personas, los identificaron en la comunidad, en el grupo, personas idóneas, con tiempo, educados para continuar la obra y cuidar del cuerpo de Cristo como tal. Muy buen ejemplo también para nosotros. La siguiente pregunta dice, ¿por qué se fueron Bernabé y Pablo, cada quien por su lado? Aquí vemos que esto es bien interesantísimo. ¿Qué pasó allí? ¿Quién puede contarnos qué pasó en Hechos 15 y por qué ellos se separaron? ¿Alguien pudo leer esta historia? Fascinante. Juan, hermano, cuéntenos, ¿cómo ve lo que pasó allí? Se separaron para ser más misioneros, para alcanzar más personas con el evangelio. Muy bien, ese fue el resultado. Ellos se separaron. O sea, la división de ellos, o sea, comienza como una especie de división, pero realmente al final me encanta como lo pone Juan. Al final esta división fue para eso. No sé, Bueno, es precisamente por la desaveniencia, ¿no? que tuvieron con respecto ¿cómo se llama? A Juan, ¿no? Juan Marcos, ¿no? Que no quiso acompañarlos en lo que ya habían iniciado, la obra misionera. Y bueno, más adelante vemos pues que Pablo reconoce de la gran ayuda que era Juan Marcos para él en su obra evangelística, ¿no? Como el misionero que lo conocemos en las escrituras. Como usted mismo dice, no fue una división, no fue una contienda, sino fue quizás algo estratégico que Dios permitió para que cada uno se expandiera, como dijo el hermano, ¿no? Uno por un lado y otro por otro lado, para que se cumpla ese propósito de llevar el evangelio, ¿no? sí, excelente, José. Y mira, ah, pareciera que, o sea, definitivamente la palabra dice que hubo un desacuerdo entre ellos tan grande que los llevó a separarse. Pero nuevamente, ese desacuerdo fue un desacuerdo estratégico. O sea, yo pienso que lo podemos hacer así, y dice, coño, yo estoy seguro que lo podemos hacer asado. Entonces, ¿sabes qué? No es que vamos a pelear, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo de las dos formas. Yo lo hago de esta forma y tú lo haces de esta forma. Ojalá, ojalá, y ese es mi deseo, que tú triunfes y el otro también tiene el mismo deseo que yo triunfe. Para nosotros en nuestros ministerios, esto tiene también muchísimas aplicaciones de cómo nosotros manejamos las diferencias de opiniones dentro de nuestro grupo. Arturo. Sí, buenas tardes, pastor, a todos, muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Bueno, en la parte bíblica menciona de que una de las situaciones que motivó llámese así decir, ¿no? Que sabemos que no fue ruptura, es que Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo se opuso porque este Juan Marcos lo había abandonado en la mitad del viaje. Entonces, consideró Pablo que quizá Juan Marcos no estaba preparado para por un momento dado cumplir con los objetivos que él tenía, ¿no? Que era difundir la palabra de Dios. Esa es una situación que presenta la historia bíblica de la posibilidad de por qué hubo ese conflicto entre Pablo y Bernabé. Gracias, pastor. Gracias, Arturo. Y sí, nuevamente, ese era el centro del conflicto. Ahora, lo importante es cómo lo manejaron. O sea, cada quien por su lado, pero no necesariamente porque ya no fueran parte del mismo equipo, sino que esa misma situación fue utilizada para que en vez de haber una voz, ya fueran dos equipos hablando y multiplicando los equipos, que es de la forma en que también. O sea, para mí una de las cosas que uno aprende, o sea, nosotros podemos tener diferencias de opinión. Ya, cada uno de nosotros tiene sus opiniones y hay personas que son más fuertes en sus opiniones que otras. Este, y a veces uno puede tener una opinión muy fuerte porque uno está convencidísimo de que eso va a funcionar. Convencido, convencido. Y resulta que por estar uno tan convencido de que las cosas son así, uno no deja oportunidad a ver el aspecto de las otras personas de los otros lados. Entonces, a veces esto nos enseña mucho a nosotros que muchísimas veces simplemente que no siempre tenemos que ganarlas todas, que podemos dejar
otras posibilidades, pero eso sí, cuando nosotros apoyemos otra idea dentro del grupo o a alguien más, lo hacemos con corazón. No lo vamos a hacer, bueno, ok, vamos a hacerlo, pero ya tú vas a ver que no va a funcionar. O sea, esa no es la actitud. Este, más de una vez yo puedo tener mi propia opinión de cómo debemos hacer las cosas. El grupo decide otra, yo estoy adentro y yo oro para que se dé y yo oro que triunfe, porque no se trata de que triunfe mi idea, se trata del ministerio, que el ministerio continúe. Entonces, con ese sentido, así trabaja un grupo em, en función del ministerio, es una de las cosas que tenemos que reflejar nosotros también en nuestro ministerio igual. ¿No? Pero igual, Dios se encarga de utilizar todas las cosas, aunque haya sido una discordia, para el bien del ministerio, el bien de ellos. Al final del día vemos que sigue habiendo un trabajo en equipo. No se dividen en dos iglesias, sino que simplemente dividen el esfuerzo del ministerio. Aquí tenemos una foto, se imaginarán quién es ¿verdad? ¿Quién creen ustedes? Que no tiene un título, ni tenemos una foto de quién fue, pero esto es una representación artística de algo que ocurrió. Y estamos hablando de quién, Pablo, Saulo, que es o Saulo. Saulo, que es el nombre hebreo del apóstol Pablo. Y de hecho vemos eso que es bien interesante, que cuando el apóstol Pablo comienza en el libro, en Lucas, por ejemplo, se le habla como Saulo y luego se transforma en Pablo. Y la razón es por la función de cada quien. O sea, cuando Cristo llama a Saulo, a Pablo, al ministerio, lo llama como un apóstol legítimo. Él tenía un papel ya pensado para, para Saulo, para Pablo. Y era un papel que él había designado. Ustedes se acuerdan que fue lo que él le dijo a Ananías que iba a ser el apóstol Pablo cuando él lo llamara en el ministerio. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que le dijo? Que iba a llevar el mensaje a los gentiles. Este es mi instrumento escogido para que lleve el mensaje a los gentiles, que los gentiles son los que no son judíos, y a reyes también. O sea, este es el que yo escogí. En otras palabras, que el futuro y el rol de Pablo ni siquiera era algo que él estaba imponiendo o designando, sino algo que Dios estaba escogiendo para él. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, eso es bien importante porque nosotros, nuevamente, tenemos que apoyar todas esas cosas y tenemos que alegrarnos de que eso ocurra. Cada uno de nosotros debe alegrarse que en nuestro grupo y identificar personas que tengan dones y talentos que Dios los haya escogido para hacer cosas grandes en nuestro ministerio. Es bueno, es deseable que nosotros vayamos disminuyendo y que la gente de nuestro grupo vayan creciendo, tal cual como lo hacemos con nuestros hijos. ¿Quién de nosotros no quiere que nuestros hijos sean mejores que nosotros? Ya, es la misma actitud que tenemos que tener. El apóstol Pablo había sido llamado, tenía su rol y poco a poco lo fue tomando. Al principio vemos que es Bernabé, quien es el líder porque tenía más tiempo, es quien lo introduce. De hecho, lo notamos muy bien porque en todos los textos al principio se nombra Bernabé, Pablo, y luego empezamos a ver Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé. Entonces, la inversión de nombres indica la prominencia de cada quien. Y ahorita vamos a ver también uno de los versículos que muestra cómo nuevamente Pablo empieza a ser el vocero y no Bernabé, ¿no? Por su lado, Bernabé tenía mucho más tiempo, seguía siendo respetado, pero nunca se interpuso en la función del apóstol Pablo. Nunca. O sea, él no estaba, ustedes no ven en ningún momento que le estaba diciendo, bueno, Pablo, ya tú hablaste, déjame hablar a mí. O sea, entendemos que el mismo Bernabé reconocía el rol del apóstol Pablo dentro de la proclamación del Evangelio y por lo tanto no se interponía en su rol, sino que lo que hacía era apoyarlo. Y es lo que una actitud en la cual todos trabajamos en equipo, estamos en equipo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre está tratando de que nosotros seamos egoístas o que resaltemos. Por eso fue que
una de las razones por las cuales los fariseos no quisieron aceptar a Cristo era porque ellos decían, bueno, voy a perder mi papel. Si Cristo es lo que es, entonces ya mi rol no existe. Y eso era lo mejor que podía pasar. Y nosotros, bueno, nosotros no queremos sustituir a Cristo, queremos predicarlo de todas maneras. Entonces, en la forma en que tratemos con nuestra gente, hacemos lo mismo y dejamos que cada quien juegue su papel. Si hay alguien que es muy buen predicador, excelente, cédele el paso, anímalo, dale la posibilidad de que ejerza los regalos que Dios le ha dado. Si alguien es bueno para la música, si alguien es bueno para el estudio bíblico, en fin, hay tantas funciones que cada quien puede ejercer. Seguimos hacia la siguiente lámina. Aquí vemos que una buena forma en que el mismo apóstol Pablo nos dice cómo cada quien ejerce su papel. ¿Quién quiere leerlo? Yo, pastor, Por favor. Romanos 12, versos del 3 al 5 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Bueno, nuevamente una de las cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo que no tengamos un concepto más alto del que tenemos al final de cada uno. Mm, Podemos pensar en el apóstol Pablo complementando este pensamiento. Ustedes vieron el rol importante. O sea, todos reconocemos el rol tan importante que tiene el apóstol Pablo. De la mayoría, nadie tiene tantos libros escritos comunicando la palabra como el apóstol Pablo. Es un instrumento extraordinario que Dios está utilizando. Y sin embargo, este hombre es el que dice que de los pecadores, él es el primero o el peor, el más fuerte de todos los pecadores. Esto es lo que es porque él sabe, está consciente. Ese es el mismo título que todos nos debemos pelear, no pensar de nosotros más de lo que debemos tener. Y si tienes un regalo, ese regalo no es tuyo, ese regalo se te ha dado. O sea, tú eres un buen predicador, qué bien, excelente, que Dios te bendiga, pero ese regalo no es tuyo, es un regalo de Dios. Y con humildad damos gracias a Dios por eso. Nunca decimos, o sea, no nos vemos a nosotros mismos más grande de lo que nunca nos debemos ver. Y valoramos a cada parte del cuerpo, todo el mundo. ¿Quién tiene más valor en la iglesia? ¿Quién tiene más valor en tu grupo? ¿El líder? ¿El que acaba de llegar es el que menos valor tiene? ¿El que limpia es el que tiene menos valor? Pregúntenle a Cristo para que nos diga a nosotros quién tiene más valor. Y veremos que para Él no hay distinción. Todos somos iguales. Como cristianos todos tenemos el mismo valor y tenemos que vernos a estar tal cual como tal. Formamos un solo equipo, un solo cuerpo, y cada uno es importante en una función distinta. Entonces, habrá momentos en los que, como en una oficina, en un equipo, alguien se encarga de la parte de las ventas, alguien de mercadeo. Igual, todos funcionamos como un organismo en el cual el objetivo, nuevamente, es glorificar a Dios con lo que hacemos, darle gracias a Dios por lo que ha hecho por cada uno de nosotros y comunicar eso. Si la gente ve eso en nosotros, que tiene que verlo, porque es fruto del Espíritu, entonces nuestro mensaje es mucho más atractivo. Nosotros no podemos hacer más efectivo el Evangelio, o sea, no le vamos a dar más poder porque no se puede. La palabra de Dios es poderosa por sí misma. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es funcionar como piedras de tropiezo. ¿Cómo funcionamos como piedras de tropiezo? Cuando con nuestra vida y con nuestra actitud nosotros no estamos de acuerdo o vivimos en desacuerdo con lo que estamos predicando. Nuestras palabras dicen una cosa y nuestra vida dice otra. O cuando tomamos la misma palabra y la tergiversamos, utilizamos ley donde tiene que haber evangelio y evangelio donde tiene que haber ley. En cualquiera de los dos casos estamos funcionando como piedra de tropiezo. Pero si nosotros simplemente
dejamos que el Evangelio haga ese trabajo y que el amor de Cristo esté en todos nosotros, realmente va a ser bien importante. Yo estuve 15 años trabajando en Milwaukee. Ahora estoy aquí con ustedes, gracias a Dios también, en esta nueva etapa del ministerio. En los 15 años que estuve en Milwaukee, tuve el privilegio de servir en varias iglesias. En una de ellas en particular, el, el- la palabra hizo crecer muchísimo a la iglesia. Y creció bastante, o sea, iba muy bien. Y sin embargo, eso al final del día se vino abajo. Y la razón por la cual se vino abajo era porque empezaron a haber conflictos entre los miembros de la iglesia y empezaron a haber ataques y problemas entre cada uno de ellos, que al final del día la gente dejó de ir. Y los que estaban llegando, llegaban, veían eso y se veían. Entonces, si nosotros tenemos un equipo así, al final del día nos vamos a destruir nosotros mismos. Y segundo, estamos espantando a todas las personas. O sea, ¿cuál es el chiste de tener el mensaje que ustedes tienen si ustedes miran cómo se están tratando, ¿no? Entonces, por eso la gente sabrá que ustedes son mis discípulos, amándose los unos a los otros. Y de eso se trata. En Hechos 14 vemos nuevamente cómo lo que ocurrió cuando en equipo estaba Pablo y estaba Bernabé, hacen, movidos por el Espíritu, tienen este milagro tan grande y la gente se emociona y los confunde y dicen, bueno, estos son los dos. ah, la historia hablaba de dos dioses griegos ah, que iban a retornar. Zeus ah, es el jefe de todos los dioses griegos. Zeus es el más alto. Sin embargo, Hermes es el que comunica. Y a él le dicen a Bernabé Zeus y a Pablo le dicen Hermes. Hermes, porque era el que dirige a la palabra. Vemos nuevamente quién es el que está haciendo la comunicación, quién está aquí hablando el evangelio. Ah, ya no es Bernabé, ahora es Pablo el que está comunicando, ahora es Pablo el que está hablando, ahora es Pablo el que está predicando. Y no vemos en ningún lado que Bernabé le diga, bueno, me toca a mí. O sea, ya lo has dicho bastante. ¿Y yo qué? O sea, yo también quiero ser prominente en todo esto, sino no, cada quien en su función y apoyando los unos a los otros. Y a veces funciona muy bien. Hay personas que, bueno, no tienen el regalo, por ejemplo, de ser de la predicación, pero tienen otro regalo. No hay nadie en la iglesia que no pueda servir. No hay absolutamente nadie. Así que lo que tenemos simplemente animarlos a que muestren su amor por los otros de cualquier manera. Una de las cosas más difíciles de nosotros es pensar más de nosotros mismos de lo que debemos tener. Si Dios te bendice en tu ministerio, y esto es una de las cosas que siempre hemos hablado, o sea, tanto de arriba, de bien como para mal. Ya a este nivel, en el nivel que se encuentran ustedes, hermanos, Dios nos está animando y los está animando a ustedes a que compartan la palabra. La palabra no retorna vacía. La palabra va a tener un efecto. En algunos casos, esa palabra va a tener un efecto de tal forma de que ustedes van a poder tener un grupo. Y en algunos casos va a ser un grupo grande, en otros más pequeños. En otros casos no. En otros casos ustedes van a llevar la misma palabra y no va a pasar nada. Eso nos puede llevar a nosotros a pensar de que el que tuvo el grupo grande y el que fue mejor que el que no lo tuvo. Y eso no es cierto. No es cierto. O sea, quien hace el trabajo de convencer no somos nosotros. El único que puede hacer, nosotros tiramos semillas, eso sí es cierto, pero el crecimiento no lo ponemos ninguno de nosotros. O sea, que tenemos que tener cuidado porque dentro de nosotros hay una persona con ego que quiere pensar que, bueno, si mi grupo está bien y está más grande es porque yo soy mejor, porque yo trabajé más. Ciertamente cada uno de nosotros va a ser diligente, pero sabemos que es Dios quien da todo lo bueno,
quien da el crecimiento y toda la gloria siempre tiene que ser para Él. La palabra diligencia es importante. Para los médicos, cuando usted es médico, a los médicos se les mueren los pacientes. No hay otra. También hay momentos en que se te va a morir un paciente. Pero el médico puede estar en paz siempre y cuando fue diligente. Yo hice todo lo que tenía que hacer. La Biblia habla de que nosotros vamos a hacer aroma de vida para muchos. Hermosos son los pies de ustedes que llevan el Evangelio. Son bellos, hermano. Pase lo que pase, sus pies son hermosos. Sin embargo, para algunos vamos a hacer aroma de vida y para otros vamos a hacer pestilencia de muerte. No lo escogemos nosotros. En algunos casos, los que somos aromas, para los quienes somos aroma de vida, son aquellos que han sido llamados de la eternidad para ser parte del reino de los cielos. Y para aquellos que somos pestilencia de muerte, son aquellos que rechazan el Evangelio. Y lamentablemente no es nuestra responsabilidad. Entonces no tomemos gloria donde no debemos tomar. Nos regocijamos, sí, pero Dios es glorificado en cualquiera de los dos casos. Cuando Elías y Isaías llevaron un mensaje de arrepentimiento, y el pueblo no los escuchaba, Dios era glorificado de todos modos porque su palabra era predicada. Y también se va a seguir glorificando y predicando con nosotros, pero no, nunca nos creemos más que los demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Estamos bien? Excelente. Seguimos entonces. Marcelo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hermano. Venga. Entonces quiere decir que todas las iglesias modernas están en contra de todo lo que acabamos de decir, porque por lo general siempre es una pirámide, ¿verdad? El pastor que está ahí puesto en el púlpito o el predicador o el maestro, no, bueno, no tanto maestro, sino predicador de la mayoría de las iglesias. Aunque hay algunos maestros que digamos que por sus estudios y toda la cosa, la gente los llega a oír. Esa diferencia entre este tipo de iglesias modernas, digamos, y debe haber algunos que lo hacen con buena honestidad y otros, creo que la mayoría no. Eso está en contra de la palabra, esa forma, vamos a decirlo así, piramidal, porque digamos hay iglesias de iglesias, ¿verdad? Que hay una persona que está al tanto, le sigue una administración, etcétera. No sé si eso es lo correcto. De acuerdo a lo que acabamos de ver, lo que tenemos aquí en la academia, lo que estamos aprendiendo es que es una matriz, no es tanto como una pirámide, ¿verdad? Ya, ¿Las gracias, dos están Marcelo. aprobadas o no? Excelente pregunta, Marcelo. Y déjame aclararte bien lo que traté de decir, porque no, el problema, Marcelo, no es estar en contra de la estructura. O sea, que exista una estructura piramidal no necesariamente es malo. El problema es la actitud, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, porque Dios habla de esa forma. Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, el lugar de Cristo está aquí. Sin embargo, no es estructural, es valor. Por eso yo hago la pregunta. O sea, no está mal en un ejército, no está mal en la misma iglesia que existe el pastor, existen otras personas en diferentes niveles. Funciones, no valor. Por eso yo pregunto, ¿quién es más importante ante los ojos de Dios? ¿El pastor o el que limpia? ¿Cuál de los dos es más importante? Y la respuesta es simple, ninguno. Los dos tienen el mismo valor. Los dos fueron personas por las cuales Cristo derramó su sangre. Y el apóstol Pablo reconoce así, él tiene una función diferente, una función en la cual tiene más responsabilidades y lo respetamos. Dios nos llama a nosotros a respetar a nuestros elders. Están muy bien. Entonces, no es la parte, o sea, no es la estructura, sino en el corazón cómo se hacen las cosas. Y esto es interesante, Marcelo. Mira, nosotros los cristianos somos los únicos que podemos hacer funcionar cualquier forma de gobierno. O sea, en serio, como cristianos, nosotros podemos vivir en comunismo si nos da la gana. Como cristianos podemos vivir en capitalismo. O sea, ¿por qué? Porque al final no es la estructura lo que la va a hacer funcionar, sino es nuestro corazón, que siempre está buscando el beneficio de los demás y que valora a la de otro ser humano como se valora a sí mismo e inclusive en mayor forma, ¿no?
José. Lo que pasa, profesor, entiendo la inquietud del hermano, porque bueno, uno lo ha experimentado y eso es lo que me gusta acá en el Cristo, que le baja un poco los paños húmedos la temperatura, ¿no? Porque uno a veces también por el carácter se encuentra con ese tipo de liderazgo, ¿no? La jerarquía está bien, la estructura también, pero como usted dice, son funciones, oficios que se le delega con un acuerdo con la congregación, pues se necesita un maestro, se pone alguien que sepa que está, Ah, ¿no? Tiene los dones, igual en el pastorado. Pero eso se agarra como pretexto. Yo inclusive donde estuve ya en muchos años en otra entidad, muchos enseñaba el curso de autoridad espiritual. mm, Y la verdad que ese curso era para nada más para someter y tener a la gente en control y igual, ejercer un poder sobre ellos hasta en su vida íntima, mm, personal. O sea, uno tenía que pedirle permiso hasta para casarse, hasta para increíble. buscar enamorado. Entonces, eso es lo que ha causado que muchas personas, no solamente como usted lo mencionó, ¿no? Llegan como nuevos y encuentran ese panorama. Llegan, un predicador dijo, vienen a la iglesia con 1000 problemas y se van con 1002 problemas más, porque ahora tiene que pagar la luz, tiene que ver el pleito de esto, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el alquiler local. O sea, ¿ya para qué viene? Me dicen, ¿no? Entonces, ese es el tema, que la estructura a veces está bien, el orden, ¿no? Pero los puestos de confianza o los puestos de jerarquía, por decirlo de alguna manera, hace que las personas cambien, aún con el Evangelio ahí, y usted mismo lo dijo muy bien, de la actitud, ¿no? Sí, No hay ese servicio, no hay ese espíritu de servicio y de ser igual al que está al frente y ver por el bien del frente, sino es sobresalir sobre los demás. Y ni hablar de la competencia, pues, ¿no? claro. Y mira, yo lo he visto en el coro, Ana Juan José, que tengo gente en el coro que quiere servir a Dios, pero de repente llega alguien con una voz tremenda y este, es difícil que las otras personas le cedan el lugar porque yo estaba aquí primero, yo llegué aquí primero. Entonces, claro, están pensando en sí mismo, pero bueno, todo eso forma parte de la naturaleza pecaminosa. Y este tipo de cosas no los cambiamos nosotros, sino es con la palabra, con el espíritu que tiene que mostrarnos esto. Y nos los muestra en las actitudes de Pablo, en las actitudes de Bernabé. Viéndolos a ellos, o sea, como él dice, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, y la idea es que también cada uno de nosotros, en nuestras vidas, poco a poco, con la ayuda de Dios, yo quiero ser mejor cada día de lo que soy. Yo le pido a Dios que me ayude cada día a brillar, pero no para mí, sino para que otros alaben a mi Señor por causa nuestra. Que otros te llamen y te digan, yo quiero, o sea, que vean que puedan confiar en ti, porque al final del día tú le tienes que decir a eso, hermano, lo que usted está viendo no soy yo, lo que usted está viendo es lo que el Señor ha hecho conmigo, yo vengo de aquí, y ha sido un paso, y humildemente ha sido una transformación, esto no me pertenece, pero el Señor quiere hacerlo contigo también. Entonces, nos quitamos el medio y apuntamos siempre a quien estamos apuntando, que es a nuestro Señor Jesucristo. Igual, o sea, aquí el secreto es entender que cada ser humano que está ahí en esa iglesia es un ser humano importante para Dios, o sea, esa gente es importante. Esa persona que está allí fue una persona por la cual Cristo murió, que no me cae bien, no importa, Cristo murió por esa persona, y si yo lo veo de esa forma, me ayuda a querer a esa persona verdaderamente, y ni siquiera con mi amor, sino con el amor de Cristo, que es mejor que el mío. Entonces, eso es una actitud que, bueno, nuevamente, en la medida que nosotros nos vamos llenando del amor de Dios, sabiendo lo que Dios hizo por nosotros, pues más facilidad podemos hacerlo hacia los demás. Y bueno, ah, con cualquiera de las estructuras que nosotros tengamos, ¿no? Pero es la actitud la que tenemos que tener siempre para que nadie piense más de sí mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el hecho, lo que hicieron después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, le decía. Y en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno, pues encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces,
El reino de, o sea, trabajar para el reino de Dios es un privilegio. Es un privilegio grandísimo. Dios nos ha encomendado a nosotros, hermano, algo que tiene un poder que, que nada lo tiene. Yo no me canso de decir cómo a mí me encantan los médicos, porque mi familia es una familia de médicos. Mi esposo es médico, mi hermano es médico, o sea, venimos de una familia de médicos. Es muy noble la medicina, pero sus pacientes tarde o temprano se les mueren. Pero lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros propagando o sea, cuando propagamos la verdad, somos portadores de vida eterna. Y esa es una bendición que nadie más puede tener. Tenemos el poder de liberar a las personas de los oprimidos, oprimidos del mal, oprimidos del pecado, oprimidos de los demonios. Dios nos ha dado a nosotros esa posibilidad. Entonces, tenemos en nuestras manos un gran poder y un gran privilegio que tomamos de forma humilde, pero no pensemos que va a ser un paseo en el parque. Cuando entramos en el ministerio como entró Jesucristo, que teniéndolo todo, vino a servir a los demás. Como pastor, como líderes, estamos para servir a los demás, estamos para lavarle los pies a los demás. Con esa actitud es la actitud que Dios quiere que se use bien. Y cada uno de nosotros vamos a reflejar esa actitud de Jesucristo en nuestras vidas y con los demás. Entonces vamos a nuevamente a nombrar, vamos a delegar ancianos, no por viejos, sino porque están formados en la palabra. Queremos que las personas que estén a cargo de la iglesia tengan lo más importante. O sea, los dones no son simplemente, oye, este tipo habla muy bonito, sino que tenga la educación. O sea, si él tiene ese regalo, tiene que venir acompañado del conocimiento bíblico. Si no hay conocimiento bíblico, no hay nada. No importa qué tan carismático pueda ser la persona como tal. Eso sin estar acompañado de la palabra, no solamente no es nada, sino que puede ser hasta nocivo. Entonces, valía la pena designar a líderes y regresar, a pesar de que esto fue justo después de que los apedrearon. O sea, ahorita es muy fácil para muchos querer entrar en el ministerio porque eh, ego y en algunos casos también se busca tener una posición prominente. Pero el ministerio se trata de servir a Dios y de cargar nuestras cruces y servirlo aún cuando la carga y cuando el costo es muy alto. ¿Quién quiere leer esto? Si me lo permite, Por favor. Hechos, capítulo 15, versos 37 al 39. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. De eso estábamos hablando un principio, ¿no? O sea, este no es el único capítulo, no es el único sitio donde encontramos a los hombres de Dios, fíjense qué importante, teniendo diferencias. Entonces, no se trata de que nosotros no podemos tener diferencias, sino cómo las manejamos. Am, Hay un efecto que se llama el efecto péndulo. Se lo has explicado antes, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto péndulo? El efecto péndulo, ustedes han visto, no sé, bueno, nosotros casi ya tenemos unos añitos. Me imagino que ustedes se acordarán en la casa de la abuela, porque eso tiene más años que nosotros, que había el reloj ese de pared grandote, que tenía el segundero, era un péndulo, clic, clac, clic, clac. Bueno, esos eran los relojes antiguos. Y ese péndulo marca el tiempo, el segundo. 1, 2, 3, 4. El péndulo está aquí arriba, llega abajo y sube y se va hacia el otro lado. El efecto péndulo es que el ser humano tiene la tendencia a estar en uno de los extremos. Llega arriba y luego reacciona y se va hacia el otro lado. En otras palabras, por ejemplo, nosotros a veces queremos reaccionar contra algunas personas, contra algunas
inclusive a estas malas enseñanzas, y reaccionamos contra la mala enseñanza, pero el punto en que nos vamos hacia el otro extremo, donde también está mal, en vez de quedarnos en el centro, en un punto bíblico, en un punto de la mitad, reaccionamos con toda fuerza y nos vamos al otro extremo y también estamos haciéndolo mal. O sea, Dios nos llama a nosotros a que seamos medidos y a que nos quedemos en el medio. Yo puedo tener diferencias, ¿ok? Entonces no tengo que tener miedo de tener diferencias, pero ¿cómo las manejo? Sí. En este sentido, quería hablarles del efecto péndulo porque a veces pensamos que como los hombres de Dios no deben tener diferencias, entonces no somos capaces de discutir. Yo puede ser que José tenga una idea que yo pienso que es terrible, malísima. Y entonces como no quiero que haya una diferencia, no digo absolutamente nada cuando yo estoy pensando que no está bien. Eso no está bien. Yo con amor, voy a decir, hermano José, yo tengo este punto de vista. Y por esto, y por esto, y por esto. O sea, podemos tener discusiones constructivas y tenemos que aceptar que probablemente hay más de una forma de hacer las cosas. O sea, en la medida de que nosotros ahorita crecemos, ya yo entendí, por ejemplo, ahorita veo a mis hijos, yo les fui a explicar matemáticas, a mí me enseñaron que la matemática era una cuestión muy exacta, sí, y ahora resulta que sigue siendo exacta, pero que el procedimiento es otro, ya llega al mismo resultado, pero tuve que reaprenderme el mismo sistema y llegó al mismo sitio. Muchísimas veces tenemos que tener mucho más flexibilidad y dejar que muchas veces, o sea, nuevamente no dejar de discutir en sentido constructivo, poder expresar nuestras opiniones y a veces simplemente es sano al tener los dos puntos de vista. Eso sí, cuando mi hermano quiera hacer una idea, yo voy a orar para que eso se dé. Y no voy a estar diciendo, ya vas a ver que eso no va a funcionar. Y deseando que no se dé para que yo tenga razón, independientemente de que si se da, es para el bien del reino. Eso es terrible. Entonces eso pasa mucho. Marcelo. Esta discusión que tuvo Juan eh, con Bernabé fue constructiva o no? Sí fue constructiva, porque al final del día los dos siguieron por su camino haciendo el trabajo. O sea, nuevamente, esta fue una separación estratégica para hacer el trabajo, pero no fue, ¿cómo se llama? Una división que rompiera el compañerismo. Eh, a veces, Marcelo, si tú vas a, si tú vas a hacer, por ejemplo, una misión en cuestiones militares, muchas veces, tú necesitas cumplir un objetivo y para estar seguro de que lo vas a cumplir y tienes dos posibilidades, si puedes hacer las dos simultáneas por ambos lados, quizás sea lo mejor, porque tienes lo que se llama el plan A y el plan B. Si cualquiera de los dos planes te va a llevar al mismo objetivo. Entonces, en este caso fue esto. Eso mismo, mira, hay mucho que hacer, hay mucho territorio. ¿Sabes una cosa? No, o sea, no vamos a hacerlo como lo estábamos pensando al principio. Vamos a hacer una cosa, ve tú y continúa la obra, que yo también, pero yo voy por este lado y los dos seguimos. Y de hecho, al final del día, fue una bendición para la iglesia. Una bendición porque no había un grupo, no habían dos grupos predicando. Entonces Dios utilizó eso. Pero nuevamente, sí, aunque pudo haber sido una discusión, aclarada, al final del día se hace para el beneficio de la iglesia y funcionó bien, y funcionó. Y bueno, le pedimos a Dios que nos ayude, porque nadie es infalible, ¿no? Que nos mantenga esa actitud de humildad. Excelente pregunta, Marcelo. Entonces, bueno, ya esto hablamos, ¿no? ¿Cómo nos va? Dios nos instruye a utilizar los desacuerdos para el bien del reino de Dios. Arturo. Bueno, pastor, esto creo que es algo muy hermoso, muy interesante, porque de acuerdo a la historia bíblica, aunque Pablo en un momento dado rechazó a Marcos contundentemente, inclusive que generó el desacuerdo entre Bernabé y él, posteriormente Pablo lo reconoce a Marcos, y en Colosenses 4:10 en 11 habla de Aristarco y de Marcos
como sus mejores colaboradores. Dice, Así solamente es. estos son mis colaboradores para el reino de Dios y estos nos han venido a ser para mí un socorro fortalecedor. Esta parte tan interesante hace que uno se dé cuenta que a lo mejor, como en todo, ¿no? Dios tiene un tiempo perfecto y los planes de Él son inexplicables, ¿no? A veces nosotros pensamos algo y Dios tiene algo tan metódico, tan exacto, que la verdad uno pues queda muy bajo de entender el pensamiento del Señor, ¿no? Pero finalmente es hermoso ver cómo Marcos llega a ser un soporte importante para Pablo después que lo había rechazado. Mm. Gracias, pastor. Gracias, Arturo. Y sí, evidentemente, y fíjate, no solamente a Marcos, sino a Pablo, que dice, oye, realmente, no necesariamente que se equivocó, porque quizás para lo que él estaba haciendo, pero realmente reconoce y lo dice públicamente. Eso es muy bueno. Dice, mira, Marcos es un gran ayuda, definitivamente una gran ayuda. Entonces vemos cómo Dios hace que todas estas cosas funcionen. Pero aquí lo importante es ver que, o sea, es más fácil para mí, hermanos, cuando yo entiendo, o sea, ya trabajando entre nosotros, yo sé cuál es, y por eso es importante ver el corazón de cada uno de nosotros, porque yo respeto mucho su opinión, porque yo sé que tú estás interesado en lo que es mejor para el reino. Entonces, para mí me hace mucho más fácil, ¿entiendes? Porque no se trata de mí. En cierta forma es lo mismo que funciona en el matrimonio. O sea, en el matrimonio, ¿qué es la diferencia del matrimonio cristiano? En el matrimonio no se hace lo que a mí me da la gana, ni se hace lo que a mi esposa le da la gana, sino que se hace lo que Dios quiere que se haga. Eso nos quita a nosotros dos el yo del medio. Me quita a mí del medio, la quita a ella del medio y pone lo que es correcto en el centro y entonces ya tenemos una actitud distinta. Entonces yo te voy a poner toda la atención del mundo porque sé dónde está tu corazón. Y por lo tanto vamos a tomarlo en cuenta y lo vamos a hablar de esa forma. ¿Preguntas, hermano? Y bueno, en, la, en conclusión, como dije lo del efecto péndulo, no se trata de no discutir. Cuidado con eso de que, bueno, no pueden haber divisiones entre nosotros y realmente no. Cuando la Biblia habla de divisiones, se trata de rupturas completas. Puede haber diferencias de opiniones, por supuesto que las hay. Hay diferentes caminos y diferentes formas de hacer las cosas, diferentes recetas para hacer tamales, etcétera. Y son muy ricas, además, no hay otra. Pero es cómo se manejen las cosas y cuál es nuestra actitud para el beneficio del reino de Dios. Entonces, como nosotros lo manejemos, es diferente. Una vez que estamos en el grupo y el grupo votó algo, o sea, y se fueron por un lado, métete de cabeza, ora por eso, pídele a Dios que se dé. O sea, no estés esperando a que la cosa salga como tú dijiste para decirle, te lo dije, ¿quién tenía la razón? No tenía yo la razón. Eso es eco. O sea, yo no, cuando se trata del beneficio del reino, yo no quiero tener la razón. Yo quiero que el ministerio avance. Bueno, y eso va a pasar entre sus grupos, ¿no? Entonces, estamos preparados. Concluyendo la lección, dejemos que este tipo de cosas no son naturales. O sea, en serio, que tratarnos así no es natural, no es lo normal. Porque lo que es natural, lo que es lo normal, es, es lo que nos venimos. Esto requiere mucha parte del Evangelio de nosotros para que nos cambie nuestra actitud, como que es la actitud de Cristo como tal. Entonces, dejemos que el Evangelio abunde en nosotros. Tomemos aire, tomemos agua, eh, dejemos que el amor de Dios nos inunde. En la medida de que nosotros amamos a Cristo más, yo puedo amar a mi prójimo de esa misma forma. Ama a Dios, por eso es que están en ese orden. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces, solo entonces, podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Imposible amar al prójimo como a ti mismo si no amas a Dios con todo tu corazón. Porque es Dios quien te va a dar el amor que hace falta para amar al prójimo, cuando el prójimo es inamable. Pero así lo vamos a amar porque así nos amó Dios a nosotros, porque también nosotros éramos inamables.
Y en la medida de que veamos eso, entonces vamos a entender y vamos a tener la misma actitud que tuvo Cristo. No le vamos a dar a la gente lo que se merece. Le vamos a dar a la gente lo que se necesita, que fue lo que Cristo me dio a mí, no lo que yo me merecía, sino lo que yo necesitaba. Y que tranquilos que estamos en buenas manos y tenemos lo que se hace falta. Tenemos el amor de Dios, la palabra, el Espíritu trabajando en cada uno de nosotros. Entonces cada día le pedimos al Señor que nos siga utilizando y llenando a nosotros de ese espíritu para poder dárselo a todos los demás. ¿A quién puedo animar en las cadenas de discípulos? Vayan pensando, vayan identificando a las personas, encárguense de hacer crecer a los demás para que sean más grandes que nosotros. Ir moldeando a la gente. La iglesia va a reflejar el corazón de su líder también. Entonces, hagamos eso todos los días. La próxima lección va a ser el día jueves, a esta misma hora. Voy a estar en Miami, así que ya no creo que me confunda. Discúlpenme esa, de verdad. Siempre ando conmigo. En inglés es ADD, que es mi atención, el déficit disorder está por todos lados. Pero bueno, ya a las 8 de la noche, Miami, 7 de algunos de ustedes y 9 creo que para gente en Paraguay, algo por el estilo. Bueno, ustedes saben ahora qué. Entonces, nos vemos entonces. Yo les voy a mandar ahorita el link. De todos modos, cuando yo me tarde, porque por ejemplo ahorita yo estoy presentándome para mañana, tengo una presentación en el seminario, por eso estoy en Milwaukee, porque tengo una presentación en el seminario y todavía estoy trabajando en eso. Entonces, no sé a qué hora termino. Voy a poner la lección para las personas que no pudieron entrar, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden entrar a la página de Academia Cristo. Ustedes saben dónde están la lección número 4 y todo eso, ¿verdad? Entran a la página de Academia Cristo, van a discipulado, en los recursos está este curso, que es la palabra crece, multiplicando discípulos, y ahí ustedes van allí y van a entrar y van a ver todos los videos, y están todas las lecciones, están las hojas de estudiantes, están todas las cosas, las pueden ir viendo independientemente de que yo no les ponga el link. Pero igual voy a trabajar en eso para que ustedes lo tengan también. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí, Marcelo? No, estamos bien. Entonces, vamos a orar y cerramos. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no estamos aquí por nosotros mismos. Te damos gracias porque tú nos has llamado a estar aquí, por ser parte de tu familia. Señor, nos permites llamarnos hijos de Dios gracias a ti, a la fe en Cristo, y eso es algo en lo cual nosotros no podemos hacer más que agradecer, Señor. A pesar de que éramos tus enemigos, tú cambiaste eso, Señor. Cambiaste y nos has convertido en lo que tú demandas de nosotros, personas separadas, perfectas como tú lo eres. Señor, queremos que nos ayudes a compartir ese amor con todas las personas. En este mundo que está muriendo, ayúdanos a hacer luz para todos los demás. Ayúdanos a ser objetos de vida. Ayúdanos a crecer en nuestra vida de santificación para que nuestra naturaleza pecaminosa cada día tenga menos injerencia en lo que hacemos y que sea por el contrario tu espíritu el que maneje todos nuestros aspectos. Proteja a nuestra familia, cuídanos, Señor, y permite que te sigamos glorificando con todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo, te pedimos esto y todas las cosas. Amén. Bueno, mi familia, los quiero mucho. Muchas gracias, buenas noches. Que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche cada uno de ustedes. Gracias, Buenas profesor. noches, Dios les Bendiciones. bendiga, tengan un Gracias. Hasta la descanso próxima reparador. clase. Gracias. Bye, Sofía. Dios te bendiga. Bye, José, Juan, Marcelo. Bendiciones a todos.